Me encantaban los bosques y siempre me había gustado la paz y la serenidad que me brindaban, sin igual. Dicho esto, experimenté algo que todavía me cuesta explicar. La caza es tremenda en mi pueblo y en el estado, así que decidí intentar cazar un ciervo. Hace 3 temporadas, instalé mi puesto de caza y cámaras. Puse algo de comida y pasaba horas esperando a que algún desafortunado ciervo pasara por allí. La tierra en la que tenía permiso para cazar estaba cerca de la casa de mi familia, así que podía caminar hasta mi puesto. La tierra rodea un puente para el ferrocarril. Las vías están sobre la carretera de grava con un arroyo que se inunda constantemente. En la escuela, era una actividad espeluznante favorita ir a este puente que tiene mucha historia, porque mi pueblo solía ser un pueblo de ocaso, y en los días de segregación, si una persona de color era atrapada afuera después de que el sol se pusiera, la colgaban del puente. Muchas vidas se extinguieron bajo ellos. Estaba sentado en mi puesto y el sol descendió rápidamente. No es seguro cazar después de que el sol se pone. Justo cuando estaba a punto de subir, salió un ciervo joven del borde del bosque. Me quedé mirándolo. Noté que cojeaba. Una de sus patas delanteras estaba rota, y siempre me enseñaron a mostrar compasión cuando veía algo así. Así que tensé mi arco y disparé. Después del disparo, corrió y yo lentamente bajé para empezar a rastrear la sangre. Después de 30 minutos sin suerte, llamé a mi amigo que era un buen rastreador. Cuando llegó, empezamos a seguir la pista de nuevo. Para ese momento, el sol había desaparecido por completo y estaba completamente oscuro. Después de rastrear durante 1 hora más o menos, finalmente lo vimos tendido en la base de un gran árbol. Llamé a mi hermano para que trajera su camioneta para poder llevar al ciervo a casa y procesarlo. Así que mi amigo Juan y yo nos sentamos y esperamos a que llegara. Sentados en la oscuridad total, disfrutábamos del silencio cuando el sonido de pisadas golpeando rompió el silencio. Las pisadas eran pesadas y rápidas, y no eran de un animal, eran humanas y rápidas. Juan y yo nos quedamos allí y nunca olvidaré la expresión en el rostro de Juan y el horror en sus ojos. Decidimos ponernos de pie y descubrir quién o qué estaba ahí fuera. Encendimos nuestras lámparas frontales y comenzamos a gritar: ¿Quién está ahí afuera? No hubo respuesta, y el silencio volvió. No se escuchaban pisadas corriendo ni otros ruidos. Mi hermano llegó poco después y cargamos al ciervo. Juan y yo decidimos que probablemente era uno de los pobres espíritus atrapados bajo el puente, y que la sangre del ciervo lo atrajo. O tal vez era algo más. Esta no es mi única experiencia cerca de este puente, pero esa es una historia para otro día. El mes pasado, mi familia y yo vimos un ovni mientras regresábamos de un viaje de aquí para allá. Para contextualizar, provengo de una familia numerosa de 11 hijos y vivíamos en varios pueblos rurales del Medio Oeste. En aquel entonces, la ciudad en la que residíamos tenía menos de 300 habitantes y el pueblo más cercano se encontraba a unos 25 minutos de distancia. Necesitábamos una comisaría local en nuestro pueblo. Había un camino que conducía a un amplio cañón donde vivían algunos residentes de ese pequeño pueblo. Una de las familias que vivía allí ofrecía clases de canto. Mi mamá y 3 de mis hermanas estaban regresando a casa cuando ocurrió algo extraño. Íbamos conduciendo por el camino de tierra del cañón cuando, de repente, luces aparecieron alrededor del auto, directamente sobre nosotros. Mi mamá aceleró y, de repente, las luces estaban en la cima de la colina hacia la que nos dirigíamos. Notamos que era una nave redonda con luces multicolores brillando debajo de ella. Mi mamá se detuvo para observarla por un momento, y en cuanto estacionó, la nave comenzó a moverse hacia nosotros, pero muy lentamente. Mi mamá pisó el acelerador y salimos del cañón. Las luces nos siguieron todo el tiempo. Yo era muy joven en ese entonces, siendo el más pequeño, pero recuerdo claramente cómo entraron en casa y hablaban frenéticamente sobre las luces que los seguían. Mi papá y yo corrimos afuera y al lado de nuestra casa.
donde teníamos un garaje y taller separados. Había un ovni flotando sobre el garaje en un silencio perfecto. Simplemente nos quedamos mirándolo. Nunca aterrizó, y después de unos momentos, la cosa desapareció en cuestión de segundos, moviéndose a una velocidad de la luz. No hubo sonido ni ráfaga de viento al despegar, simplemente estaba allí y luego desapareció. Recuerdo que pensé que debería sentir miedo en ese momento, pero por alguna razón ninguno de nosotros realmente nos sentimos asustados hasta que desapareció. Me sorprendió, pero en ese momento no sentimos que estuviéramos en peligro. Nunca volvió y nunca he tenido una experiencia como esa desde entonces, pero es algo que recordaré para siempre. El silencio. Siempre recordaré el silencio. ¿Cómo puede algo así, tan grande, moverse tan rápido y ser tan silencioso? Todavía me intriga 30 años después y me ha enganchado a los avistamientos de ovnis desde entonces. Cuando tenía unos 10 años, me encontraba solo en una parte del patio de la escuela durante el recreo de la mañana. En el país donde vivía en ese entonces, era común que las escuelas tuvieran 2 recreos, uno de 30 a 45 minutos por la mañana y otro de 1 hora durante el almuerzo. Había un árbol grande y alto allí, y yo estaba sentado en una de las grandes raíces que sobresalían del suelo. De repente, escuché a alguien acercarse. Me volteé para ver quién era y noté que era una de mis amigas. Ella dijo: «Apuesto a que no puedes atraparme». Le dije que podía hacerlo, y comenzamos a correr alrededor del árbol mientras yo intentaba alcanzarla y atraparla. Ambos estábamos riendo, y ella tenía razón. Era demasiado rápida para mí. Entonces, uno de mis compañeros de clase me gritó mi nombre. Dejé de correr alrededor y me volví hacia el chico que me llamó. Él preguntó: «¿Qué estás haciendo corriendo alrededor del árbol solo?». Estaba a punto de decirle que no estaba solo cuando vi que mi amiga ya no estaba allí. Estaba allí apenas unos segundos antes. Lo juro, fue absolutamente extraordinario. Simplemente le dije al chico que no era nada, que simplemente sentía ganas de hacerlo. Más tarde ese día vi a mi amiga y ella vino y dijo: «Oye, ¿cómo has estado?». Era como si no me hubiera visto ese día. No dije nada al respecto o lo que había sucedido anteriormente, pero mientras estábamos hablando, mencionó que había pasado el recreo en su salón de clases, hablando con algunos de sus amigos, lo cual era cierto porque luego se lo pregunté y ellos corroboraron su historia. Esto me hizo pensar que estaba loco, ya que era imposible que estuviera en 2 lugares al mismo tiempo. Han pasado varios años desde ese día y todavía no puedo encontrar una explicación para lo que sucedió, y nunca se lo he contado a nadie. Todavía no sé si es algo sobrenatural, un error en la Matrix, o si simplemente lo imaginé, pero sé lo que vi. Agradecería si alguien supiera o pudiera entender qué está pasando. Crecí en una zona rural densamente arbolada en el centro de Virginia, y como la mayoría de los niños de mi edad, 10 en ese momento, pasaba mucho tiempo jugando en los bosques. Mi mejor amiga y yo encontramos un arroyo un día mientras explorábamos diferentes senderos de ciervos por los bosques. Este arroyo que descubrimos fue un hallazgo raro y el lugar perfecto para nosotros para jugar. Era lo suficientemente ancho y profundo como para nadar, y tenía bonitas orillas cubiertas de musgo suave para descansar después de cansarnos. El agua era fresca y clara, sin serpientes de cascabel y sin mosquitos, porque el agua corría constantemente. Estábamos emocionadas después de unas horas de nadar y tuvimos que regresar a casa para almorzar, pero hicimos planes para empacar el almuerzo al día siguiente para poder hacer un picnic en las orillas del arroyo y pasar todo el día allí. A la mañana siguiente, salimos hacia el bosque alrededor de la 1 p.m., planeando tener el picnic primero y nadar después. Entramos en el mismo lugar donde lo hicimos el día anterior y seguimos lo que pensamos que era el mismo sendero de ciervos. No lo era. En el punto donde deberíamos haber encontrado el arroyo,
Entramos en un pequeño claro cubierto de helechos enormes que nunca habíamos pasado antes. Estábamos hambrientas y cansadas de caminar, así que decidimos comer en el claro. Nos reímos y jugamos allí por un rato, escupiéndonos semillas de sandía durante nuestro almuerzo. Fue increíble, y estábamos de muy buen humor. Pero todo cambió tan pronto como empacamos y salimos para encontrar el arroyo. Mientras caminábamos, el bosque comenzó a sentirse más oscuro y frío. Nos pusimos nerviosas, y noté que mi amiga volteaba la cabeza constantemente para mirar atrás. Después de aproximadamente una hora de caminar, nos encontramos con lo que parecía ser un baño completo cubierto de hiedra. Es común encontrar cosas extrañas como esta en medio del bosque, así que seguimos adelante y bromeamos para aligerar el ambiente, llamándolo el baño de Pie Grande. Después de otra hora de caminata y no ver nada que reconociéramos, comenzamos a entrar en pánico. En lugar de tratar de llegar al arroyo, ahora solo estábamos tratando de encontrar el camino de regreso a casa, o al menos salir del bosque. Le dije que deberíamos seguir el sol y eventualmente llegaríamos a una carretera o a la propiedad de alguien donde podríamos encontrar ayuda, pero ella insistía en intentar encontrar otro camino. Empezamos a gritarnos mutuamente de miedo y, seamos honestas, un poco de testarudez de niña. Le dije que si creía que tenía razón, que siguiera su camino y veríamos quién salía primero. Así que nos separamos. Ahora, como adulta, puedo reconocer completamente que estaba siendo una niña mimada y un poco idiota. Lo peor que podríamos haber hecho era separarnos. No pasaron ni 10 minutos después de separarnos cuando empecé a escuchar a alguien caminando, tal vez a unos 30 metros detrás de mí. Pensando que era mi amiga decidiendo seguir mi camino después de todo, reduje la velocidad para que me alcanzara. Pero lo que sea que fuera, igualaba mi ritmo. Si me detenía, se detenía. Esto continuó durante lo que me parecieron horas. Todo el tiempo estaba dudando si era cosa de mi cabeza o si realmente algo me estaba siguiendo. Agarré un palo grande, lo balanceé unas cuantas veces para asegurarme de que fuera resistente, por si tenía que golpear a alguien con él, y seguí adelante. Cuando comenzó a oscurecer, me encontré con algo que me hizo sentir que el corazón se me hundía en el estómago. Era el baño de Pie Grande otra vez. Había caminado en un círculo enorme durante horas, a pesar de estar segura al 100% de que seguía el sol hacia el oeste todo el tiempo. Confundida y frustrada, me senté en un tronco y grité con todas mis fuerzas mientras golpeaba mis palos repetidamente contra el suelo para tratar de recuperarme. Escuché pasos nuevamente acercándose por detrás de mí. Llamé el nombre de mi amiga tan fuerte como pude, pero no obtuve respuesta. Luego, después de una breve pausa, los pasos comenzaron a correr hacia mí. Salté y eché a correr lo más rápido que pude en la dirección opuesta. Y aquí es donde viene la parte realmente aterradora, que normalmente omito cuando cuento esta historia a la gente. Mientras corría a través del bosque oscuro, comencé a escuchar lo que pensé que eran campanas de iglesia. Miré hacia arriba y vi la nube más oscura y profunda que he visto en mi vida. En el centro de ella era tan negra que parecía que estaba mirando al cielo nocturno, y el gris oscuro alrededor de ella parecía estar girando. Me dio una sensación horrible mirarla, casi como náuseas. Lo que me enfermó aún más es que me di cuenta de que el sonido de las campanas venía a través del agujero en la nube. Eran definitivamente fuertes, realmente resonaban de esa cosa. Cuando me di cuenta de esto, me detuve en seco. Sentí un sentido de absoluta y abrumadora angustia que no se ha igualado en mis 24 años en este planeta. Algo en mi cabeza comenzó a gritar que si no corría lejos de lo que sea que fuera esa nube, nadie me volvería a ver y desaparecería. Pero tampoco quería correr hacia la cosa que me perseguía. Así que di un giro brusco a la derecha y salí corriendo lejos de ambas. Ahora estaba completamente oscuro y corría a ciegas entre los árboles, golpeando ramas y tropezando cada pocos metros. Parecía otra hora hasta que choqué con algo bajo y volé sobre él,
golpeando el suelo tan fuerte que me quedé sin aliento. Mientras yacía allí tratando de recuperarme, me di cuenta de que ya no podía escuchar las campanas. Luego, mis ojos se ajustaron a la oscuridad y me di cuenta de lo que acababa de hacerme caer. Era una vieja cerca. Agarrándola, rezaba para que me llevara a una granja, y segura, así fue. Caminé sobre una colina, aproximadamente 1 milla, para llegar a la casa de la granja. Expliqué lo que había sucedido, y el granjero amablemente me llevó de regreso a casa. Estaba cubierta de arriba a abajo de rasguños, sangrando y más agotada de lo que había estado en toda mi vida, pero finalmente estaba a salvo. Pasaban de las 9 p.m. cuando finalmente entré por la puerta principal. Mi amiga había regresado poco después de que nos separamos y supuso que yo también había vuelto. Así que no le había dicho a nadie que estaba perdida. Y mi familia simplemente supuso que todavía estaba fuera después del anochecer, lo cual no era muy raro para mí. Se sorprendieron cuando entré golpeada y llorando. Nadie me había estado buscando en absoluto. Hasta el día de hoy me pregunto cuánto tiempo habrían esperado para venir a buscarme si no hubiera tenido la suerte de encontrarla cerca, y si habría sido demasiado tarde. He navegado durante 4 décadas, principalmente solo. Me gusta salir y simplemente disfrutar del océano, así como pescar bastante. Tengo un barco más pequeño para tales cosas, nada lujoso o grande, pero lo suficientemente grande como para moverme y estar lo suficientemente cómodo como para dormir durante el corto tiempo que duermo. En todos mis años navegando por el Atlántico, nunca había tenido un encuentro como el que me encontré durante el viaje del que estoy a punto de hablar. Para mantener mi identidad privada, llámame David a partir de ahora. El océano es un lugar hermoso y, en mi opinión, es un mundo aparte. Navega por los mares el tiempo suficiente y descubrirás que cuando estás en tierra, ansías volver a salir. Para mí, habiendo hecho este tipo de cosas durante la mayor parte de mi vida, ha llegado al punto en que considero el océano mi hogar. La vida en tierra está bien, pero no hay nada como la emoción y la aventura de lo inesperado que el océano ofrece en abundancia. En esta ocasión, había estado en el mar durante aproximadamente 1 semana. Era finales de mayo de 2012 y estaba pescando y relajándome. Los días habían sido buenos y estaba agradecido por otra oportunidad de estar en el océano tomando unas vacaciones del trabajo. El día transcurrió maravillosamente y la semana estaba llegando a su fin. Necesitaría regresar en unos días para asegurarme de llegar a casa a tiempo para cumplir con mis obligaciones. La noche finalmente cayó y el pronóstico anunciaba vientos fuertes y un mar agitado con algo de lluvia. Esto no es algo a lo que no esté acostumbrado a manejar, pero decidí intentar pasar la noche y la tormenta antes de intentar dormir. Todo estaba tranquilo hasta aproximadamente las 9 p.m., cuando el sol se había puesto por completo y la tormenta realmente se había desatado hasta el punto de que sentía que estaba en alguna especie de película. Las aguas estaban agitadas y la tormenta ciertamente hizo saber su presencia. Esto no me molestó en lo más mínimo y estaba completamente preparado para manejarme hasta que escuché su voz. Perdí a mi esposa por un cáncer cerebral aproximadamente 7 años antes de este evento. Ella fue el amor de mi vida y estuve con ella durante más de 30 años. Solía acompañarme en mis largas excursiones al océano y ella era, y es, la única mujer que querría en mi vida. La voz que escuché era la de mi esposa, estoy seguro de ello. Estaba completamente despierto, y esto sucedió al primer rayo de luz. Juraría que la vi, como podrías ver a alguien parado a lo lejos. Parecía real, y parecía estar tratando de decirme algo. Obviamente estaba muy perplejo, y pensé inicialmente que tal vez la privación del sueño me estaba afectando. Recuerdo volver a enfocarme y mirar a mi alrededor solo para darme cuenta de que el viento estaba aumentando inmensamente. Mi radio comenzaba a fallar y mi barco estaba empezando a ser golpeado. Ten en cuenta que, como mencioné antes,
Mi embarcación es agradable y completamente capaz de manejar las aguas, pero también es más pequeña. Solo ahora me di cuenta de que la tormenta era mucho más fuerte de lo que inicialmente decía el pronóstico. No entré en pánico, ya que es común que el clima cambie repentinamente. Dicho esto, intenté transmitir por radio, y al hacerlo, no obtuve respuesta. Lo siguiente que supe fue que levanté la vista a tiempo para ver una gran oleada de agua golpear mi barco y tirarme al suelo. Intenté girar el barco, pero era demasiado tarde. Antes de darme cuenta, mi barco estaba volcado, y yo fui arrojado al océano. Recuerdo tratar de sacar la cabeza del agua, asomándome y tomando respiraciones cortas antes de ser golpeado por otra ola masiva y arrastrado hacia abajo. Luché con todas mis fuerzas, nadando hacia la superficie de nuevo y jadeando por aire. Miré hacia arriba y vi a mi esposa. Pude distinguir vagamente 2 palabras. Sigue nadando. Sé lo loco que suena todo esto. Por instinto, confié en la voz de mi esposa y nadé en su dirección. No tenía forma de saber con certeza si realmente era ella o cómo era incluso posible, pero en mi corazón, algo me decía que siguiera nadando hacia ella. Fui golpeado por otra ráfaga de agua del océano. Todo estaba al revés. Arriba era abajo y abajo era arriba. Realmente sentí que estaba perdido. Aún así, seguí adelante, nadando con todas mis fuerzas, buscando aire y mirando. Podía ver a mi esposa nuevamente. Llevaba el vestido rojo que llevaba la noche que celebramos nuestro 30 aniversario. Solo recuerdo enfocarme en ella y no pensar realmente en nada más que en tratar de mantenerme a flote. La verdad es que reflexionando más tarde, parte de mí se preguntaba si moría. ¿Estaríamos reunidos de nuevo? Aún así, en el momento estaba demasiado concentrado en su imagen y en sobrevivir como para rendirme. Seguí adelante y nadé con todas mis fuerzas. Si no fuera por su imagen guiadora y su voz, estoy seguro de que habría estado completamente perdido. Habría nadado en círculos hasta morir. Afortunadamente, al acercarme a mi esposa, sentí un vigor renovado surgir dentro de mí. Fue por ella, y hasta el día de hoy no puedo explicar cómo es que todavía estoy vivo. Nadé en su dirección durante lo que parecía una eternidad, y estoy seguro de que al menos fue 1 hora hasta que se desvaneció. Se desvaneció ante mí a unos pocos metros de distancia. Estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarla, pero al intentar tocarla, solo vi su dulce sonrisa, y luego se desvaneció. En lugar de su piel, sentí el agua a solo unos pocos pies frente a mí. Mi barco estaba nuevamente erguido, meciéndose en el océano. Pude recuperar mi barco poco después de que la tormenta amainara, y, honestamente, no espero que nadie me crea. Pero esa noche, creo que mi esposa me salvó desde el más allá. No puedo explicarlo. No sé si era su fantasma, mi mente jugando trucos conmigo y usando su imagen para seguir adelante como una especie de extraño truco de supervivencia, o si fue algo completamente diferente. Pero hasta el día de hoy, eso es lo más extraño y peligroso que he hecho en el océano. El viaje de regreso a casa fue tranquilo. Nunca volví a escuchar la voz de mi esposa o a verla de nuevo, ni encontré otra tormenta o problema. Todavía voy a navegar hoy en día, pero no habría podido sobrevivir esa noche sin ella. No pretendo saber cómo o por qué sucedió, pero estoy agradecido de que lo haya hecho y espero que cuando Dios decida que es mi momento, ella esté esperándome en la vida después de esta.